Hola amigos, otra semana otro video. Vieron que les había dicho que iba a ser un garrapato mamut, una armadura Tau. Bueno, olvídense de todo eso. Hice un caballero imperial. ¿Por qué? Porque se me cantó, qué sé yo, porque me gustó el proyecto, le metí para adelante y bueno, lo hice y tengo el video, se los estoy presentando, espero que les guste. Me costó bastante terminarlo, hacerlo, me ocupó más tiempo del que pensaba, así que si me pueden dejar un like, se los agradezco. Si saben de alguien que le puede llegar a gustar el video, no dejen de compartírselo. Y si no se suscribieron, ya saben, clic, se suscriben, ok. Bueno, vamos a arrancar con el video que no los quiero dormir. Vamos. Bueno, fíjense que elegí elementos bastante simples para armarlo, que todos los puedan reproducir en sus casas, que no haya elementos difíciles como para que digan no, esto no lo puedo hacer, porque... no, si lo quieren hacer lo pueden hacer. Bueno, estaba bastante conforme con el mecha que había hecho hasta que vi uno de los que venden y bueno, me quise cortar un huevo con una rodaja de sandía. La verdad que son unas cosas impresionantes, increíbles. Así que bueno, esto está bueno hacerlo, no creo que se pueda poner sobre una mesa, no sé, ustedes sabrán. Pero aunque sea para tener una repisa o en la mesita de luz, es algo inspirador y vale la pena hacerlo. Por eso siempre digo que arranquen con el Scratch Wheel, que está bueno y les deja algo a ustedes. Ahí puse el transformador, ese roto que tengo ahí, lo puse muy adelante, así que lo tuve que reponer un poquito más atrás. Y fíjese incluso que le termino sacando el cosito azul, es un precinto, se lo saco porque me quedaba mal la altura. Fíjense que yo voy modificando sobre la marcha, yo filmo todo y lo muestro para que ustedes vean que no hay nada trucho, o sea, todo lo que ustedes ven es lo que se hace. Si queda algo sin filmar, porque lo edité, porque me pareció que iba a estar de más, o que ya lo habían visto en otro video, bueno, me preguntan, yo estoy a disposición y si quieren arrancar con esto no tengo ningún problema en comentarles cualquier cosa que necesite. Bueno, tal vez la parte más complicada de esta maqueta sean las piernas. Las piernas por ahí puede que tengan demasiada palanca con la estructura grande y los puntos de apoyo. Si le pueden poner alambre adentro, cosa que yo no hice, puede ser una buena opción.
Y si no, bueno, ténganle paciencia porque hasta que le encuentran el punto, hasta que le encuentran posición, se les va a caer un par de veces. Pero bueno, me parece que vale la pena porque quedó bastante bien la maquinola. Bueno, respecto a esta maqueta en particular, si bien quedé bastante conforme, no en su totalidad. Lo voy a explicar. En la estructura quedé en un 90% conforme. En lo que viene a ser detalles, en un 60%. Podrían haber quedado mejor, podría haber hecho un mejor trabajo, con más tiempo, por supuesto. Y en pintura en un 20-25%. Bueno, me corrían los tiempos, pero bueno, acá es donde lo que les quiero explicar. Mi producto final no es una maqueta, mi producto final es un video. O sea, mi idea es hacer este canal para compartir técnica, para mostrar cómo se usan los elementos, cómo se desarrolla el proyecto, diseños, técnicas, secretos, trucos, pegamentos, todo ese tipo de cosas. Entonces, si la maqueta no queda perfecta, y bueno, yo tendría que tardar 3 semanas para hacer la maqueta que yo quiero hacer. Pero la idea es hacer un video por semana para que ustedes tengan técnica y se animen y puedan hacer lo que realmente quieren. Ese es el objetivo del canal. Por eso las maquetas por ahí no quedan perfectas. Pero bueno, es lo que elegí hacer.
Bien, a mí no me gusta mucho usar el tema del cartón como estructura base, pero sí me gusta ponerlo como placa. O sea, es fundamental para mí cómo quedan las maquetas cuando se recubren con cartón. Quedan muy interesantes. Y bueno, ya más o menos los que me siguen saben que después del cartón vienen los remaches. Así que semillita de mijo y bueno, alguna otra cosita que me haya quedado, pero después viene una capa blanca de pintura y después la pintura en colores, ¿no? Que bueno, va una pintura lisa, después viene una aguada y después viene la pintura de los detalles. Ya estamos terminando el video, así que bueno, lo voy a dejar con el mecha dando vueltas, ya saben cómo es, con la base de pintura, y después lo voy a dejar con el modelo terminado de vueltitas y unas fotitos. Espero que les haya gustado. Si no se suscribieron, ya saben, suscríbanse. Si les gustó, un like, y si me ayudan un poquito a crecer, si lo comparten, muy agradecido. Nos vemos en un próximo video.